Hola, espero que estén muy bien. LG Nano 80 a la izquierda de 50 pulgadas con panel VA y LG UP8050 o también conocido simplemente como UP80 a la derecha de 55 pulgadas con panel ADS. Los modelos de 55 y 65 pulgadas del Nano 80 vienen con el mismo panel del UP80 que es ADS. Y el UP80 en tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas, si lo llegan a conseguir, vendría con panel VA. Además, el UP80 en tamaños de 82 y 86 pulgadas viene con puertos HDMI 2.1 y además un procesador de imagen más potente. El de 86 con panel ADS y el de 82 en algunos países con panel ADS y en otros con panel VA. Aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, Nano 80 a la izquierda y UP8050 a la derecha. La gran diferencia en cuanto a colores, tanto en contenido en SDR como en HDR o alto rango dinámico, es que el UP80, gracias a su panel ADS, muestra colores un poco más intensos, levemente más saturados o con mayor volumen y mayor gama, mientras que el Nano 80, si bien tiene tecnología NanoCell, su panel VA no le permite mostrar los mismos resultados que el UP8050. Sin embargo, el Nano 80 en la versión que viene con panel ADS mostraría colores muy similares al UP80 que están viendo a la derecha, que también tiene panel ADS. No estoy diciendo que el Nano 80 haga un trabajo terrible, es simplemente el hecho de que en colores usualmente los paneles ADS, IPS o PLS, que se comportan de una forma muy similar, tienden a ganarle un poquito a los paneles VA. Y como muchos de ustedes ya saben, esa es la principal causa por las cuales las personas, al ver en las tiendas un televisor con panel VA al lado de uno que tiene panel ADS, tiende a preferir el que tiene ADS porque muestra o percibe colores más intensos o más bonitos o en general mejores. Pero en escenas con mucha oscuridad, sobre todo cuando apagan las luces de la habitación, los televisores con paneles VA siempre van a tener la ventaja porque muestran menor intensidad de los efectos clouding o nubosidad y de lo que se conoce como sangrados o resplandores de luz. El Nano 80 en este caso cuenta con lo que se conoce como local dimming o atenuación local, que lo que hace es precisamente atenuar o oscurecer algunas partes de la pantalla aún mucho más, pero en algunas escenas se puede llegar a notar ese efecto blooming, que es como un haz de luz vertical que recae sobre la forma que está en la pantalla, en este caso sobre el león, y puede ser molesto. Aquí de pronto se nota un poco más, ven que la parte izquierda tiene ese haz de luz más pronunciado sobre el león y la derecha está más oscuro o atenuado. Puede que no sea molesto en esta escena, pero en otras, cuando hay artículos o personajes en movimiento, ese haz de luz se va a ver durante toda la pantalla con movimiento y va a ser molesto. Yo recomiendo el local dimming en el Nano 80 mantenerlo apagado. El UP80 no cuenta con atenuación local. Por su panel ADS va a mostrar, como pueden notar, mucha intensidad del efecto clouding, de sangrados de luz, y esta es la principal causa por las cuales las personas suelen arrepentirse de haber elegido el televisor que viene con panel ADS. Aquí acabo de apagar de nuevo la atenuación local en el Nano 80 y como pudieron notar, aún así la uniformidad de colores negros es increíblemente buena, mucho mejor que la del UP80, y la intensidad de los efectos de nubosidad o sangrados de luz es muchísimo menor. La cantidad de brillo en rango dinámico estándar para el Nano 80 es de 292 nits y para el UP8050 de 297 nits. Con alto rango dinámico, el Nano 80 alcanza 296 nits, con el modo juego 312 nits. El UP8050 alcanza 310 nits y con el modo juego 314 nits. Ambos soportan tecnologías de alto rango dinámico HDR10 y también HLG o Hybrid Low Gamma, algo que él llama también HDR10 Pro, y ninguno soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision ni Dolby Vision para gaming. En cuanto a tecnologías de retroiluminación, para el Nano 80 es LED Edge y para el UP80 LED directa.
La relación de contraste nativa del Nano 80 es 4294:1 con el local dimming 5309:1 y para el UP8050 de 1307:1. Antes de continuar, les invito para que si el video les gusta le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece muy decente, se nota algo de efecto de pantalla sucia en ambos, con distintas formas, por así decirlo, manchas en el Nano 80 y manchas un poco verticales en el UP80, se puede notar con este fondo gris en ambos casos. Pero con este tipo de contenido, ya sean videojuegos, series de televisión, películas, partidos de fútbol, de lo que sea, etcétera, esos efectos de pantalla sucia en ambos, digamos que son muy poquito notorios, podrían llegar a pasar desapercibidos o por lo menos no convertirse en algo molesto en ninguno de ellos. Aquí aprovecho para destacar un poco el trabajo de la tecnología NanoCell. Lo que hace es intentar mostrar colores un poco más naturales o quizás en algunos casos un poco más alusivos a la realidad. O no sé ustedes qué piensan al respecto, cuál de estos dos en cuanto a colores les parece mejor con este PES 2021. Hablando del apartado gaming, ambos televisores cuentan con estas Game Bars que muestran algo de información relevante y también se puede acceder al optimizador de juego, en donde existen 4 modos de juego en cada selección. La configuración gráfica va a cambiar un poco, lo cual es genial tener estas opciones. Y en ambos casos tenemos estabilizador de negros para mejorar las escenas con mucha oscuridad y el estabilizador de blancos para mejorar las escenas con más claridad. Aún no cuento con un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag, pero de acuerdo a la práctica y en comparación a otros televisores, yo podría suponer que en ambos televisores podría oscilar entre los 10 y 10,5 milisegundos aproximadamente, que no está para nada mal. En la práctica me parece que ambos muestran muy buenos resultados en esta área, podrían ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes. Ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1, solamente el UP8050 en tamaños de 82 y 86 pulgadas lo hace, el resto de tamaños no. Lo mismo aplica para el Nano 80, no crean lo que dicen las páginas de LG oficiales. Por el hecho de tener canal de retorno de audio mejorado y soportar mejora de color en 4K 60 Hz en el apartado gaming, no quiere decir que soporten como tal tecnología HDMI 2.1, ya que esta se caracteriza principalmente en los televisores 4K por permitir las tasas de refresco de 120 Hz y en algunos casos además frecuencias de actualización variables, y ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K, ni tampoco tasas de refresco variables ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Sí soportan los 120 Hz pero solamente hasta 1080p, en 1440p y en 4K ambos solamente hasta 60 Hz. El manejo del movimiento en ambos televisores en el apartado gaming me pareció muy bueno, y también lo es por ejemplo al observar contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. Ambos en cada modo de imagen cuentan con el parámetro que se conoce como TrueMotion. Aquí deben tener muy en cuenta que si quieren si quieren resultados con un aspecto más cinematográfico o más fílmico, conviene o bien colocarlo en apagado o colocarlo en selección de usuario y modificar de Shutter hasta que noten precisamente ese aspecto con un poquito de vibración, que es el aspecto cinematográfico. Pero si quieren más fluidez, lo pueden colocar en natural, movimiento cinemático o movimiento suave hasta que noten esos resultados que quieren. El escalado de imagen en ambos televisores es bueno, es prácticamente igual, simplemente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido, va a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución, así que ténganlo muy en cuenta. Si el contenido tiene 480p o menos resolución, en ambos se van a notar partes pixeladas, pero es normal y pueden ser molestas para algunas personas. Pero si el contenido tiene 720p o HD, esas partes pixeladas son menos notorias y podrían pasar
como algo tolerable en la mayoría de los casos, pero ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos es mucho mejor, no se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tuviera 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen en ambos asemeja mucho los resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en el Nano 80 no son buenos, es la principal desventaja, diría yo, de los televisores con paneles VA, mientras que en el UP80, gracias a su panel ADS, son mejores. Los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos como si lucen en el Nano 80 cuando sus pantallas se ven desde lados o ángulos muy amplios o pronunciados. En cuanto al manejo de los reflejos, los resultados en ambos televisores son muy decentes, son muy similares, quizá un poquitico, pero solamente un poquitico mejores en el UP80 gracias a su panel ADS y mayor cantidad de brillo, pero en la Nano 80 no hace un mal trabajo, son televisores muy decentes para habitaciones iluminadas, un poquito mejor el UP80, y en la Nano 80 sería más recomendado para una habitación oscura. El calentamiento en pantalla en ambos televisores luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar es relativamente bajo, rangos normales entre 32 y 34 grados Celsius, se mantiene un poquito menor en el Nano 80, pero en el UP80 no es que se incremente considerablemente, de hecho en ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, ni tampoco como tal en el cuarto o habitación donde decidan colocarlos. En cuanto al apartado Smart, ambos vienen con el Magic Remote, que es el que están viendo en pantalla. Ambos soportan en muchos países no solamente el asistente de voz propio de esta marca, sino también el Google Assistant y el Amazon Alexa. Aquí en Colombia y en otros países no soporta el asistente de Google, pero sí el Amazon Alexa. No sé por qué no soporta el asistente de Google. En ambos es el mismo sistema operativo WebOS propio de esta marca. Este sería el menú principal en ambos y la fluidez es buena en ambos televisores, prácticamente igual. Ambos televisores soportan la función compartir pantalla o screen mirroring, pero ninguno de ellos soporta lo que se conoce como overlay screen o pantalla superpuesta, ni tampoco picture in picture, ni tampoco lo que se conoce como multiview. Ambos tienen la misma tienda de aplicaciones o conocida como LG Content Store, muy amplia en ambos casos, muy variada. Tiene aplicaciones populares Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, entre muchísimas otras. El navegador de internet es el mismo en ambos, cuentan con esta función conocida como Mini Picture in Picture, o por lo menos yo la califico así, en donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra mitad leer algo de alguna página web, útil por ejemplo a la hora de jugar y leer algún tutorial. Ambos por supuesto aceptan búsqueda por medio de comandos de voz, lo cual es muy útil, hace todo mucho más fácil en términos de navegación, lo cual también ayuda mucho el Magic Remote, gracias a que se puede hacer scroll y además, como pueden notar, se convierte en cursor al apuntar a la pantalla. La apertura de páginas web es relativamente rápida en ambos televisores, pero también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y por supuesto, en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, animes, películas para adultos, películas normales, entre otras, la mayoría del tiempo sin problemas. En cuanto a potencia de sonido, en ambos es de 20 watts, ambos soportan tecnologías Dolby Atmos y Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno soporta tecnologías DTS. En cuanto a entradas, ambos soportan 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para la entrada digital óptica, una para el cable de internet y otra para la antena de aire. ¿Cuál de ellos comprar? Simplemente lo principal que deben tener en cuenta es qué tipo de panel quieren. Si quieren mejor rendimiento en escenas oscuras, menos clouding, menos sangrado de luz, y pueden aguantarse esos colores que a veces no lucen tan vivos o tan intensos, el Nano 80 en este tamaño de 50 pulgadas podría ser una mejor opción a tener en cuenta.
Si van a ver su televisor principalmente en una habitación muy iluminada o en una habitación oscura, pero saben que el contenido que van a observar tiene poco o nada de escenas oscuras, si quieren colores más vivos y mejores ángulos de visión, el UP80 sería una mejor opción a tener en cuenta. Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál prefieren y por qué. Y al final van a poder en unos segundos juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos de ambos televisores. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our